Estamos en este tercer día de nuestras ponencias litúrgicas y vamos a dar inicio a la primera ponencia de esta mañana. Pues va a continuar con nosotros el Padre Fernando. Pedimos pues un fuerte aplauso para él. Si gustan, invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que ilustraste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las cosas santas y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Retomamos nuestra reflexión sobre este deseo del Papa Francisco para todos los que de alguna forma estamos comprometidos en la celebración litúrgica, a la cual no podemos llegar sin una verdadera formación teológica. Hemos estado hablando del sentido teológico de la liturgia, de su verdad, de su belleza, de su importancia, no solamente en el quehacer, sino en su ser. Por eso recapitulo lo que el día de ayer estuvimos viendo. La liturgia como ejercicio del sacerdocio de Cristo, que es la acción sagrada por excelencia. Estoy en el número 7, donde Cristo se hace presente de forma sacramental a través del ministro, a través de la palabra, a través de las especies propiamente sacramentales y de la iglesia que ora, que canta, que se congrega ante este llamado. No la iguala ni la supera ninguna otra acción de la iglesia en cuanto a su eficacia. Por eso en realidad tenemos ahí un detonante en la liturgia de espiritualidad, un detonante para la misión, para la tarea de la iglesia. Por eso los padres conciliares se atrevieron a llamarle fuente y también cumbre y centro de la vida de la iglesia y del cristiano. Sin embargo, el día de ayer veíamos que aunque conocemos la grandeza teológica, la belleza, la verdad, la fuerza, la riqueza de la Sagrada Liturgia, jamás podremos aprovecharla y jamás podrán aprovecharla nuestros fieles cristianos si primero no son evangelizados y catequizados. Porque la liturgia supone la fe y la conversión. Y en sentido estricto, como lo he estado diciendo desde el primer día, la liturgia en sentido estricto no es para evangelizar ni para catequizar. Evangeliza y catequiza, como lo veremos el día de hoy, pero no es su cometido principal. Su cometido principal es hacer presente al misterio que ya ha sido anunciado,
que ya ha sido de alguna manera conocido, profundizado, y que ahora se hace presente por medio de ritos y preces para entrar en contacto con nosotros. Por lo tanto, se requiere de un proceso, decíamos ayer, un proceso verdaderamente que debemos de asumir en la dimensión profética de nuestros planes de pastoral. Y aquí se da la interdisciplinaridad. Incluso les decía yo que la liturgia supone la dimensión profética y, digamos, precede a la dimensión social. Porque también, si la dimensión social no está fundamentada en una vida sacramental y no brota de una espiritualidad litúrgica, es filantropía, es trabajo social, es promoción simplemente, pues sí, sociológica. Por eso es importante. Y la otra afirmación que hicimos es que así como la liturgia pues no agota toda la actividad de la iglesia, pues supone la evangelización y la catequesis, también hay otras prácticas, ¿verdad?, devocionales, piadosas, ejercicios espirituales que no son litúrgicos, ¿verdad?, pero que contribuyen a la vida espiritual del cristiano, a la espiritualidad cristiana. Y es lo que conocemos como piedad popular, la cual jamás debe de introducirse dentro de la acción litúrgica ni contaminar los programas o los programas celebrativos rituales que hay al interno de ellos con sus partes, sino tiene que venir o antes o después de la acción litúrgica. Prepara la acción litúrgica o prolonga la acción litúrgica. Pero una auténtica piedad popular tiene que haber hecho el proceso que nos habla el documento Puebla. La religión del pueblo exige primero ser conocida, asumida, purificada, cristianizada, evangelizada, para ser promovida. Ya hablábamos de que hay prácticas promovidas por el Papa, hay prácticas promovidas por nuestros obispos, hay prácticas promovidas también a nivel local en nuestras parroquias, pero que no siempre, tristemente, sobre todo en nuestras parroquias y en nuestras diócesis, no siempre se ha hecho este proceso. Y entonces, en muchas ocasiones nos encontramos con sincretismos o con ciertas celebraciones que no sabemos si son litúrgicas, si están acordes con la doctrina de la Iglesia, con lo que creemos, lo que profesamos, o a lo mejor lo obstruye, lo contamina, lo confunde. Y se requiere de un trabajo verdaderamente de inculturación. Y por último, en la tarde meditábamos sobre la necesidad y el tomar conciencia nosotros que la naturaleza misma de la liturgia exige la participación consciente de lo que se dice, de lo que se hace, de lo que se expresa, activa, fática o contemplativa, y plena o fructuosa. Lo exige la misma naturaleza de la liturgia, por su dimensión teándrica, cristo-eclesiológica, incluso escatológica, que es el campo propio del arte, que es quien nos ayuda a trascender. En esta participación litúrgica dejábamos claro que no debemos contentarnos con la licitud y validez de la celebración. No es suficiente eso.
sino verdaderamente preocuparnos por encontrar y que los que participan en la celebración encuentren el verdadero sentido de la liturgia, el verdadero sentido de la presencia sacramental de la gracia que Dios comunica, que es un derecho de los fieles y es un deber de nosotros los sacerdotes o los que presidimos las acciones litúrgicas. Creo que ahí estamos. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta hasta este momento, que es un concentrado de lo del día de ayer, para que podamos ir adelante. Prácticamente con las 3 reflexiones de ayer cerramos los principios orientativos, los principios fundamentales orientativos contenidos en la Sacrosanctum Concilium, en los 13 primeros números y el 14 como puente entre los principios orientativos y los principios operativos. Hoy veremos los principios operativos, prácticamente del número 15 al 46. Si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Vamos a ver. Por si les sirve, les digo, el número 1 de la Sacrosanctum Concilium nos presenta los objetivos del fomento y reforma de la Sagrada Liturgia. El número 2 nos presenta la dimensión teándrica de la liturgia. El número 3 y 4 nos presenta la riqueza ritual de la liturgia cristiana, que no se reduce al rito romano, sino que hay otros ritos dentro de la Iglesia, el 3 y 4. El número 5 nos presenta la dimensión cristológica de la liturgia. Ahí es donde se nos habla de la centralidad del misterio pascual. El número 6 nos presenta la dimensión eclesiológica de la liturgia. En el número 7 encontramos propiamente el concepto de liturgia, estos principios teológicos que les di: ejercicio del sacerdocio de Cristo, sacramentalidad, presencia sacramental y acción sagrada por excelencia. En el número 8 encontramos la dimensión escatológica de la liturgia. En el número 9, el pero de la liturgia, el primer pero, o la primera limitante. No se puede llegar a la liturgia sin la fe y la conversión. En el número 10 encontramos el otro principio teológico: la liturgia, fuente y culmen de la vida de la Iglesia y del cristiano. El número 11 y 14, la participación litúrgica, exigida por la misma naturaleza de la acción. Y los números 12 y 13, la otra limitante de la liturgia, al decir que no agota las manifestaciones de espiritualidad cristiana, es decir, sobre la piedad popular. Yo siempre les digo a mis alumnos, estos numeritos deberían de tenerlos aquí en la cabecita, para poder hablar en serio de la liturgia. Nada más con eso.
Es el 10% de la Sacrosanctum Concilium. Es el diezmo que Dios nos pide. Son 130 números. 13 numeritos, 14. El 10% para poder hablar de cosas serias en la liturgia. Ahí están los principios orientativos, los anteriores principios. Ya los números siguientes son los principios operativos, donde están incluso los principios normativos, lo que la Sacrosanctum Concilium empieza a normar para llevar adelante la grandeza de la liturgia contenida en su esencia, en su naturaleza y expuesta en estos 13 primeros números, porque el 14 es puente. Bueno, pues comenzamos entonces en el tema de los principios operativos. Y estos principios operativos los podemos dividir en diferentes cuadros que vamos a ver durante el día. Comenzaré con los números que van del 15 al 20, donde los padres conciliares dicen que para llevar adelante esto que se ha reflexionado en los números anteriores, será necesaria la educación litúrgica o formación litúrgica. Creo que el término educación es más amplio que el de formación. Yo me inclino más por el de educación. De hecho, ese es el término que usa el documento. Educación litúrgica. Porque la educación implica tres cosas. Implica instrucción, formación y transformación. La educación abarca los tres aspectos. Cuando solamente nos quedamos en lo instructivo, cuidado, porque yo conozco sacerdotes y seminaristas que han sacado 10 en liturgia y a la hora de celebrar no alcanzan ni el 4. Digo, una cosa es saber y otra cosa es aplicar. Y no estoy hablando de pastoral, estoy hablando simplemente de los esquemas celebrativos, de los ritos, de los gestos, de las acciones, de las palabras. Entonces, la verdadera educación litúrgica exige una instrucción, exige una formación. Para mí el término formación no se restringe a saber qué es, sino para qué es, cómo funciona, cómo repercute. Saber echar mano de ello, de eso que sabes, para lograr los fines, los objetivos concretos. La liturgia es un medio a través del cual Dios se hace presente y produce salvación. No basta que lo sepas, sino cómo lo hace, cómo echa mano de estos signos, de estos símbolos. En otras palabras, tomar conciencia que no estás ahí ejecutando un rito, ni estás repitiendo palabras como un perico, sino estás haciendo presente al evento salvífico. Y transformación. Si la instrucción y la formación litúrgica no produce en ti una conversión, un cambio de vida, una experiencia vital, se convierte simplemente en una rutina, una monotonía. Cada celebración es un momento salvífico, actual y actuante, hic et nunc. La palabra, cada momento, cada palabra, cada frase, cada sintagma es productor de salvación. Cada gesto, cada movimiento, dentro de la acción litúrgica. Por eso no hay que minimizar esto.
No sé si a ustedes les ha pasado, pero a la hora de una homilía, normalmente podemos hacer la homilía hoy y la hacemos el próximo año, o a lo mejor la próxima semana, y es el mismo texto y toma otra línea. Les he dicho que la última interpretación la tiene el Espíritu Santo. O sea, la base está clara, la exégesis está clara, pero la circunstancia o celebrativa, o la circunstancia, les decía yo, el Sitzin Leven, el ambiente vital concreto donde estás haciendo la homilía, el Espíritu Santo se encarga de aterrizarla de otra forma. Incluso las personas, los oyentes que tienes, los destinatarios, niños, jóvenes, adultos, obreros, campesinos, empresarios, ¿no? Y el Evangelio, el texto es el mismo. La performatividad de la palabra. Entonces, los padres conciliares dicen, para llevar adelante este fomento y reforma de la liturgia es necesaria la educación litúrgica. Por eso, inmediatamente salió un documento de la congregación para la enseñanza de la Sagrada Liturgia en los seminarios. Y lo primero que pedía era que la liturgia se enseñara desde su cientificidad, la ciencia litúrgica, no desde las rúbricas, la ciencia litúrgica. ¿Sí? Hay una cientificidad litúrgica. Les he hablado de hermenéutica litúrgica, ¿no? Hermenéutica de los textos eucológicos, hermenéutica de los textos bíblicos a la hora de la homilía. Hay una cientificidad, hay un estudio de fuentes, hay una antropología litúrgica, un estudio serio, semiótico, incluso semántico en las traducciones, en los textos, las connotaciones, los metamensajes, los contenidos, los códigos. Cuando uno hace hermenéutica de un texto, hay diferentes métodos. Por ejemplo, ver las concordancias de un sintagma en los diferentes misales o expresiones de la riqueza ritual de la Iglesia, de forma comparativa, de forma evolutiva. Cuando estudias un sintagma, desde el punto de vista bíblico, tienes que detectar qué tanta Biblia hay atrás de ese sintagma. Porque en los textos eucológicos, euques, significa oración, y logos, palabra. La eucología es la oración en forma de palabra. Es la palabra de Dios amasada, ¿verdad?, en tono eucológico. O sea, la liturgia exige hermenéutica litúrgica, antropología litúrgica. Esto es la ciencia litúrgica. La liturgia es fuente teológica. Casi nunca se nos ha hablado de esto. Normalmente se nos enseña el método genético progresivo hasta para desarrollar una tesis. Y normalmente el método genético progresivo es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. Bueno, ¿hasta dónde el magisterio verdaderamente aporta algo nuevo? El magisterio lo único que hace es tomar el depósito e interpretarlo, aclararlo, actualizarlo, pero jamás podrá decir algo distinto a lo que ya tenemos ahí. Es más, puede correr el riesgo el magisterio, o cuando estudiamos algún documento magisterial, que haya contradicciones entre lo que dice un papa y lo que dice otro.
Por eso, entre más cercanos estemos a las fuentes, más aproximados estaremos a la realidad o a la verdad inicial. Bueno, el método de la teología litúrgica es profundizar y encuadrar la celebración del misterio, ustedes quieran, Eucaristía, penitencia, etc., a partir de las fuentes bíblicas. El Antiguo Testamento nos interesa a los liturgistas del Antiguo Testamento, sí nos interesa, pero no nos interesa como judíos, porque nosotros no somos judíos. Nos interesa conocer las instituciones veterotestamentarias del pueblo judío para entender al fundador del cristianismo. Fíjense lo que estoy diciendo, Atención. Si nosotros nos quedamos simplemente en el estudio de la fuente bíblica veterotestamentaria a nivel exegético y no en clave cristo-eclesiológica, corremos el riesgo de estar promoviendo el judaísmo y no el cristianismo. Y nuestra liturgia no es judía, no es la Pascua judía, es la Pascua cristiana. ¿Por qué nos interesa estudiar, ayer les decía yo, estas asambleas litúrgicas veterotestamentarias o estas instituciones del Antiguo Testamento? ¿Por qué nos interesa a nosotros como liturgistas estudiarlas? Porque jamás entenderemos lo que Jesús hizo, ¿verdad?, si no conocemos su contexto, su cultura. Les di una probadita del tema de la última cena. Les dije, Jesús, aquella tarde en que iba a ser entregado, se reunió con sus discípulos para ejercitar o para realizar dos ritos, el rito del Birkat Hamazón y del Jalel, les dije. Tenía una estructura el Birkat Hamazón, tenía una estructura los salmos del Jalel, y una vez que tomó el pan, lo partió, dio gracias, lo repartió y dijo, la forma ritual, igual en la parte de la sangre, agrega, tomen, coman, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y además de decir, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que es lo que hace diferente a la Pascua judía, la Pascua de Jesús, en el momento en que está entregando su cuerpo y su sangre, está anunciando la entrega de su cuerpo y el derramamiento de su sangre, que habrá de realizarse en la cruz. La anticipación. Se convierte el pan y el vino en un signo de anticipación de la entrega del cuerpo y el derramamiento de la sangre. Y cuando da el mandato, como les dije del capítulo 12, por ejemplo, de la Pascua judía, que tiene una ordenanza ritual, un memorial y una narración festiva, igual lo encontramos en la Pascua de Jesús. Hay una ordenanza ritual. Hagan esto en memoria mía, tomen y coman. Y Pablo dice, cada vez que comemos de este pan, un memorial, una narración festiva, la palabra que ilumina el rito y el rito que se sostiene en la palabra. Los padres conciliares y la congregación para la disciplina de los sacramentos, en aquel momento tenía otro nombre, empiezan a promover que nuestra formación en los seminarios sea desde la ciencia litúrgica y desde la mistagogía litúrgica, que no es otra cosa sino la dimensión antropológica de la celebración. Ese es el aporte más grande en este documento. En los seminarios se tiene que estudiar la liturgia desde su cientificidad y desde su mistagogía, examen de conciencia,
Ustedes conocen cómo anda el seminario o cómo fuimos formados después del Concilio Vaticano II. Verdaderamente estudiamos la liturgia desde su cientificidad, verdaderamente estudiamos la liturgia desde la mistagogia o se sigue estudiando en nuestros seminarios a partir de los tratados teológicos o concentrados tomistas medievales, o desde el hilemorfismo filosófico aristotélico tomista. Y la dimensión antropológica de la liturgia verdaderamente la estudiamos desde este aspecto mistagógico, desde la mistagogía como método. Algún día platicamos de esto. Mistes, mistiu, el iniciado. Mistagogía, el arte de guiar, de acompañar al iniciado para introducirlo en el misterio. O somos conceptuales y teóricos, pero no logramos insertar a los catecúmenos, a los evangelizados, a los catequizados en el misterio, y nunca se convierten en neófitos porque no los llevamos. Ni siquiera se insertan ni se injertan en el misterio, que esa es la tarea de la mistagogía. Pero ¿cómo introducir a alguien donde nosotros todavía no hemos sido introducidos? En realidad, ¿cómo anda la catequesis mistagógica? Les decía yo ayer antier, se habla de pláticas presacramentales, ¿no? Pues sí, son pláticas de cómo ahorrar, cómo llevarse bien, cómo ver lo del moco del método Billings, todas estas cosas, son interesantes. Pero la mistagogía, ¿dónde está? En nuestros seminarios verdaderamente se da la mistagogía, se explota la dimensión antropológica de la liturgia. Eso era el deseo de los padres. Por eso dijeron los mismos padres de la iglesia: envíense sacerdotes a estudiar a los institutos dedicados al estudio de la Sagrada Liturgia. Porque no podemos seguir teniendo sacerdotes que aprendan a celebrar la misa viendo cómo celebra el párroco y más. Si el párroco se quedó con el rito anterior. Porque no podemos seguir formando a los seminaristas en homilética teniendo como maestro al padre que es el Pico de Oro, que se echa unos sermones buenísimos, panegíricos, disertaciones, fervorines. Envíense sacerdotes a estudiar a los centros dedicados a esto y coloca la liturgia en su justo lugar. Y las otras dos cosas que mandaba la congregación era: y que la liturgia que se enseñe en las aulas de forma teórica se viva en las celebraciones del seminario. Examen de conciencia. ¿Verdaderamente las celebraciones de nuestros seminarios son modélicas? ¿Verdaderamente las celebraciones del seminario son el reflejo de lo que es o de lo que aprendemos en el aula? Con todo respeto a los directores espirituales y demás, ¿no? ¿Quién sería la persona idónea para organizar las celebraciones litúrgicas en el seminario? ¿El padre más piadoso, el padre espiritual o el liturgista? Claro, se busca a veces al más piadoso o al que le gusta hacer la lista, ¿no? Es interesante, porque nuestras celebraciones son el reflejo de nuestro concepto de liturgia. Muchas veces se identificó liturgia con piedad, pietismo, devocionalismo. Que es muy piadoso, que se vaya a estudiar liturgia. Hoy dicen a que le gusta andar ahí, lucirse ahí, que se vaya a estudiar liturgia. A que le gusta ponerse todos esos ropajes, que se vaya a estudiar liturgia.
verdaderamente, el que quiere estudiar liturgia, recuerdo a un maestro allá en San Anselmo que dijo: mire, si a ustedes sus obispos los mandaron para ser ceremonieros, llegaron al lugar equivocado. Llegaron al lugar equivocado. Aquí no los enseñamos a ser ceremonieros. Díganselos por favor a sus obispos. Aquí vienen a estudiar liturgia. Y muchos de mis compañeros, recuerdo que llegamos 9, se regresaron 2, 3 se cambiaron a otra universidad y terminamos 4, la licenciatura, de los que habíamos ido de México. Es que en realidad tenemos un concepto equivocado de lo que es liturgia. La liturgia no es para los delicaditos, para los esteticistas. La liturgia es para los que somos sacerdotes y verdaderamente nos interesa el ejercicio del sacerdocio de Cristo. La liturgia no son rúbricas, no son cositas, no son accesorios, no es estilismo. Verdaderamente es un espacio, como les decía yo, donde hay que quitarse las sandalias, donde verdaderamente hay que detenerse, hay que hacer un alto. Y antes de entrar a este espacio, tomar conciencia de dónde vas a entrar y quién es el que se va a hacer presente ahí y a qué te está enviando. Esa es la liturgia. Estas son las 4 cosas que hacía mucho hincapié ese documento sobre la formación de la liturgia en los seminarios. La ciencia litúrgica, la mistología litúrgica, la enseñanza en las aulas y la vivencia litúrgica en la vida espiritual, en las celebraciones del seminario. Estos mismos números sobre la necesidad de la formación litúrgica, después de hablar de estos sacerdotes que tenían que ser enviados para estudiar liturgia, teología litúrgica, profundización litúrgica a partir de las fuentes, para verdaderamente hacer una reforma en nuestros seminarios, en la manera de enseñar liturgia, porque hay lugares donde la liturgia todavía se sigue enseñando como historia de la liturgia. Hay lugares donde la liturgia se sigue enseñando solamente como la sacramentaria y a partir de materia, forma y ministro, y listo. Hay lugares donde se sigue enseñando la liturgia del seminario como una sierva del dogma, ¿no? La ejecutora del dogma, y no desde una verdadera teología litúrgica que está superada desde hace ya varios años. Después decían los padres conciliares que era necesaria la formación inicial en los seminarios, que había que poner especial cuidado en los seminarios e institutos religiosos y escuelas de formación teológica. Claro, porque el futuro de la liturgia siempre se ha fraguado en el seminario, nada más que ahora a mí me preocupa muchísimo. Bueno, no soy el obispo, a él le debe preocupar un poco más. Es que en realidad, a mí me da, yo cuando veo un sacerdote que a lo mejor grande de edad, se ha quedado con añoranzas de antes del Concilio Vaticano II y las ejecuta, a mí no me provoca ningún conflicto. Al contrario, lo entiendo y me imagino lo difícil que fue para él dar el paso de la liturgia preconciliar a la liturgia posconciliar. Como dijo un padre allá en Morelia, estaban dando un curso de estrategias pastorales y que la misión, la visión y el objetivo general y el flujograma y las líneas de bla, 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 y el padrecito estaba así. Yo mejor me quiero morir. Yo antes iba a confesar, a poner los santos óleos y no necesitaba de todo eso. Hoy estos jóvenes saben todo eso y no confiesan y quieren ungir a los enfermos. Yo mejor me quiero morir. Interesante. O sea, a veces digo, a estos yo los entiendo de lo que es, ¿no? ¿Por qué? Porque son fruto de su tiempo, les costó trabajo, etc.
Pero cuando veo un cura joven haciendo cosas de antes del Concilio Vaticano II, digo, a este, ¿quién lo formó? Creo que no ha entendido las cosas. Verdaderamente me mete en conflicto. Y la única respuesta que he encontrado es que a veces es protagonismo para darse a conocer, muchos de ellos, ¿no? Para que digan, aquí estoy. Porque ese padre lo hace diferente. Ese lo hace en latín, aunque no sabe latín, ¿no? O sea, es a veces protagonismo, ¿no? O un complejo de inferioridad expresada. No, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de esto, que la formación en el seminario, ahí es donde se fragua el futuro de la liturgia, ¿eh? Estoy hablando de los futuros sacerdotes, los pastores, los que presidimos la celebración. Si en el seminario no se nos inculca esto, o si nosotros no nos esforzamos por vivir esto en nuestras celebraciones, yo no sé dónde se pueda respirar ese espíritu verdadero de la liturgia postconciliar. Ahí sigue estando el futuro de la liturgia. Y a veces yo veo mucha confusión en las generaciones actuales, ¿no? Los sacerdotes, a lo mejor de antes del concilio, tuvieron una influencia muy fuerte, devocional, pietista, etcétera, rubricista, y es de entenderlos, y sin embargo leían, estudiaban y tenían muy claros los conceptos que se los habían hecho memorizar hasta en latín, tesis, principios, rúbricas, y les fue muy difícil el cambio, y hay que entenderlos. Pero los jóvenes que fuimos formados en otra, o que debimos haber sido, o que debemos, eso sí es preocupante, ¿no? Entonces, la formación tenía que empezar en los seminarios, institutos religiosos y escuelas de teología. Y después de la formación inicial, habla de la formación permanente de los que ya estamos trabajando en la viña del Señor. Qué difícil es la formación permanente en el campo de la liturgia, ¿eh? Aquí yo los felicito, que hay un buen número. Los que no vienen, ellos, gracias a Dios, ya todo esto lo saben. Qué bueno, ellos ya no necesitan la formación permanente, porque pues, híjole, ese es un gran problema, ¿eh? Cuando se habla de liturgia, que vayan los laicos al equipo litúrgico, sí, a ellos que les enseñen, ellos son los que tienen que saber, ¿no? Los laicos, nosotros ya sabemos, ¿quién no va a celebrar misa? ¿Quién no va a saber celebrar misa? Si es lo que más habla. Cuidado. Por eso es que no nos hemos puesto en el nivel de la teología litúrgica, o algo tan simple como platicamos en estos días, por ejemplo, la homilía. ¿Cómo preparar una homilía, una verdadera homilía, que tenga como fuente los textos que se oran, los textos que se proclaman? Desde esta perspectiva que les daba haciéndole justicia al texto bíblico, al contexto litúrgico y al contexto vital, ¿no? La importancia de la formación permanente. Por ejemplo, ¿quién de ustedes ha leído el directorio homilético? Por ejemplo, algo que ayuda para la homilía, ¿no? Por lo menos no sé, el directorio homilético. Sobre el magisterio del Papa Francisco, ¿qué modificaciones han existido en el campo de la liturgia? ¿Cuáles son los cambios que ha hecho en el derecho canónico en tema litúrgico? ¿No? Etcétera. Ahora, bueno, por lo menos nos ponemos al día con este documento, que es el último que ha lanzado en el tema de la importancia de la formación y la motivación a la formación litúrgica. Y por último, en estos números del 15 al 20, habla de la necesidad de la formación de los laicos. ¿Por qué? Porque en realidad los laicos son los que tienen que conocer lo que realmente expresan
las palabras y los signos que utilizamos dentro de la liturgia para que puedan tener esa participación plena, activa y consciente de la que hemos estado hablando. El número 20, aunque no habla directamente de la formación, habla de la importancia de las celebraciones a través de los más media, ¿no? A través de la televisión, a través de la radio en aquel momento, y yo creo que hoy también todas estas celebraciones a través de las redes. En una palabra dice que deben de ser acompañadas por verdaderos estudiosos de la liturgia. Después de la pandemia, no sé si ya acabó o no ha acabado, o durante la pandemia, híjole, se cometieron muchas arbitrariedades con lo sacramental a propósito de la virtualidad. Y es la hora que muchos no se zafan de ello. No soy un cura fuera de tiempo, pero lo virtual nunca será sacramental. Nunca será sacramental. Las plataformas virtuales que se utilizaron nacieron con fines educacionales y formacionales. No nacieron para las celebraciones litúrgicas o sacramentales. Fue un recurso, ¿verdad?, que en su momento tomamos para poder llegar a nuestros fieles, pero sí corrimos el riesgo, y se sigue corriendo el riesgo, de reducir la sacramentalidad a una religión de palabra, de pura palabra, y a una religión de imagen, olvidándonos de lo sacramental. No me detengo en este tema, ¿no?, de sincrónico, asincrónico, etc. Simplemente este elemento, al principio de la pandemia y durante la pandemia y también al final, hubo mucha gente que nos criticó a los sacerdotes porque decían: los sacerdotes lo único que saben hacer es misa. Usábamos la red solo para transmitir la misa, solo para eso. A nadie se le ocurrió unas catequesis mistagógicas, que eso es más educacional, más formativo, ¿no? Solo para eso. Otros más se burlaron de nosotros porque promovimos muchísimo la devoción al Santísimo virtual, ¿no? Y veíamos cada cosa: el padre que andaba en el helicóptero echando la bendición, el padre que andaba ahí por las azoteas así como el zorro, la película del zorro, ¿no?, etcétera, ¿no? Este tema lo dejamos aparte, pero sí se cometieron muchas arbitrariedades, y que creo yo que hasta el día de hoy todavía las seguimos sufriendo las consecuencias de esto. Es necesario retomar la sacramentalidad sobre la virtualidad. Es necesario revalorar la presencia corporal, el cuerpo como sacramento del alma. Hace ratito una señora me decía que leyó en un gimnasio, ¿no?, como motivación ahí para la gente. Dice: tu cuerpo no es un templo, es una máquina. Ahí hay un metamensaje brutal, ¿eh? El templo es ahí para que estés ahí, ¿no? Tú vales por otra cosa, ¿no? En realidad la sociedad de este momento nos está quitando la grandeza de la sacramentalidad. Ya no nos tocamos, ya no nos saludamos, ya no nos abrazamos, ya no es necesario que estés, ¿verdad? Ya nada más con que mandes la limosna y listo. Eso sí es un problema. Habla de las celebraciones modélicas. La liturgia, después de este número 20, durante estos años,
la liturgia virtual se pensó principalmente para aquellos que estaban imposibilitados en su participación, ¿no? Corpórea, presencial, se refiere a los enfermos, a los ancianos, para ellos. Y también en estas grandes celebraciones donde a lo mejor no es posible estar presente, las celebraciones del Papa, por ejemplo, todas estas también, pero que fueran modélicas, de tal manera que quienes vieran estas celebraciones, ¿verdad?, de alguna manera, al encontrar esto modélico, pudieran aplicarlo en sus comunidades, en sus diócesis. El tema es que muchas veces las celebraciones que se televisan no son modélicas, empezando porque no son en tiempo real algunas, a veces las retransmiten y eso ya no tiene la acción sacramental hic et nunc, ¿no?, puntual. Otros les meten a veces comerciales ahí en lo que reparten la comunión, por ejemplo. Aprovechamos para dar unos avisos, mandar unos mensajitos, etcétera. Otras las recortan, incluso otros hasta los limitan, ¿no?, en su forma de expresar una homilía, etcétera. Bueno, esta es la primera línea operativa, la línea de la formación. Para llevar adelante el fomento y reformas de la liturgia es necesaria la formación o la educación litúrgica. El número 21, 22 y 23 son el núcleo de toda la Constitución. Se trata del principio operativo para llevar adelante la reforma. El número 21 nos deja claro que dentro de la liturgia hay partes mutables y hay partes inmutables. Las partes inmutables son aquellas de institución divina, que son intocables. Pero las partes que no son de institución divina pueden mutarse, adecuarse, adaptarse, inculturarse a las necesidades concretas de una región o de un pueblo. Es decir, el Concilio Vaticano II se abre a la riqueza cultural. Lo hablaremos un poquito más adelante. Se abre, pero te exige inmutabilidad en aquellos elementos de institución divina. El número 22 nos deja muy claro que solamente la autoridad competente puede hacer estas mutaciones donde se permite, que ni siquiera un párroco, el obispo, puede ocurrírsele alguna mutación. Es propio de la autoridad de la Iglesia. Y aquí viene el número más importante, el 23. Aquí encontramos la clave hermenéutica de la Sacrosanctum Concilium. ¿Cuál es la clave hermenéutica de la Sacrosanctum Concilium? Que creo yo no se ha entendido, y es la que ha provocado tanto problema posconciliar, incluso en este momento, en esta lucha entre conservadores, progresistas, entre los que se aferran a un rito y a otro, y que si este es el rito ordinario, y que si es extraordinario, que si ya no existe. Está en el número 23. ¿Cuál es la clave hermenéutica para interpretar el Concilio Vaticano, la Sacrosanctum Concilium? Sana tradición, atención con el adjetivo, sana tradición y legítimo progreso. Legítimo progreso. Esa es la clave hermenéutica. Si dice
que hay que buscar la sana tradición, está dejando muy claro que no toda la tradición es sana. Que han habido cosas que en el recorrer de la historia han contaminado, han opacado, obstruido, eclipsado algunos elementos fundamentales. Claro, no negamos que haya enriquecido también en el desarrollo histórico las culturas, la Sagrada Liturgia, pero hay cosas que no son tan sanas y que a lo mejor se les dio tanta importancia que se perdieron otras, como la que les dije, el abuso de la significación provocó la crisis del símbolo. Esa es una. El abuso del calendario litúrgico y las celebraciones de los santos sacrificó el domingo. La multiplicación de misas en los altares devocionales sacrificó la unidad eucarística, etcétera, etcétera. Hoy, por ejemplo, ya no se le llama ceremoniero. Antes, pues sí. De hecho, todavía conserva el título del libro ceremonial de obispos. Pero nosotros no vamos a una ceremonia, nosotros vamos a una celebración. Hay mucha diferencia entre ceremonia y celebración. A nosotros no nos interesa lo ceremonioso, lo ceremonial. Nos interesa la celebración del misterio. Celebrar la palabra, celebrar la presencia de Cristo. No cuántos son los que celebran, cuántos obispos hubieron, cuántos presbíteros estuvieron, cuántos diáconos habían. No, a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa el misterio. Antes las celebraciones dependían de 2 o 3 ministros, con alfombra o sin alfombra, cantada o rezada. ¿Este es de fiesta o es feriado? Porque también de eso dependía el estipendio, ¿no? Estamos superados. Sana tradición y legítimo progreso. No todos los cambios que se dieron después del Concilio Vaticano II fueron legítimos. Se cometieron muchas arbitrariedades y se siguen cometiendo muchas atrocidades. Estamos asistiendo a una desacralización de la celebración litúrgica. Han habido muchos abusos también. Y no quiere decir que el concilio no se abría al progreso, sí, pero legítimo. Ayer decíamos, ¿no? Creatividad auténtica y variedad legítima. Sí, porque hay cosas que de repente dices, ¿y esto qué es? ¿Es un show o es una celebración eucarística? ¿Esto es un rito de la iglesia o es un rito particular? Legítimo progreso. Ahí es donde han estado los grandes abusos y los grandes excesos. Hay mucha gente que se quedó trasnochada por no entender la sana tradición, y hay mucha gente que se ha alocado por no entender lo que es el legítimo progreso. Ahí dejaría esta primera reflexión en estos 2 principios operativos: la educación litúrgica y la reforma litúrgica a partir de la clave hermenéutica, sana tradición y legítimo progreso. Bueno, estamos en el momento de las preguntas, comentarios, alguna pregunta pues que tengan en este momento.
Primero lo digerimos un poquito y regresando a ver. Bien, lo podemos platicar, comentar, nada más.